buenos días. Soy Alexis Jardines, filósofo, y este es mi canal, el canal para encontrar respuestas a todas esas preguntas que históricamente han permanecido en la oscuridad. Es un canal atípico, puesto que nosotros, por lo menos es nuestro intento, hacemos filosofía, obviamente en un nivel divulgativo aquí, porque es un canal de YouTube, pero hacemos filosofía. Esto quiere decir que lo que hacemos no se parece a ningún otro canal, y sobre todo con la idea de revelar todos estos misterios que tanto preocupan a la humanidad desde sus inicios, pero cuando digo revelarlo es sencillamente darles respuestas, no solamente comentarlos ni mucho menos, sino darles respuestas, y de una manera que es lo más importante, de un modo en que todo está relacionado. Quiere decir que ahí nosotros guardamos cada una de estas preguntas que parecen unos enigmas insolubles, se van descifrando de un modo coherente, como si fuera una misma línea de pensamiento, ¿verdad? Porque en el fondo de todo ello obviamente está mi sistema de filosofía, que eso también hace a este canal diferente. Estamos hablando desde un punto de vista, desde la perspectiva de un sistema filosófico. No es solamente comentar acerca de la filosofía, no es en el espíritu de ser, digamos, profesor de filosofía de una universidad, cosa que yo, eso, como ustedes, los que me siguen saben que no lo valoro, no lo aprecio, ¿no? Yo hablo de filósofo. Si usted es filósofo, pues sistema tiene que tener. Eso de dar clases en una universidad y como se dan ahora, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, dejando todo eso a un lado, hoy la pregunta sería, yo, bueno, he tratado de, como les decía, de dar un salto de todo esa esfera en que nos veníamos moviendo en los vídeos anteriores, que estaba más relacionado con el tema de la física. Siempre la realidad constituye la base, ¿ok? Porque en definitiva el tema de la realidad es el tema, a fin de cuentas, de la física, es el tema de la filosofía, es el tema de la religión. Ese es el tema, la realidad. Entonces, lo que sucede es que no se puede seguir por un camino, o sea, ya el camino de la ciencia, y particularmente el camino de la física, se nos agotó, en el sentido de que la física ya no tiene más respuesta para el tema de la realidad, como hemos visto en otros vídeos, ¿no? Y obviamente se ha llenado de paradojas. Lo mismo le pasa a todas estas actividades humanas, que vamos a ver el nombre que tienen, cuando ya se agota su potencial, ¿no? de significados y su capacidad de proveer sentido, ¿no? Entonces sencillamente se van agotando y ellas colapsan también, ¿no? Pero esto es importante tenerlo presente. Tenemos que dar un paso hacia más adelante, y ya lo veníamos experimentando con vídeos anteriores, a través de lo mental, ¿no? Yo lo hice un truco, no fue un truco realmente, sino que me valí del concepto de mentalidad, ¿ok? Para dar este giro a un nivel de realidad que no es la realidad de la ciencia, y que no se puede escrutar por método científico, por la vía científica, ni mucho menos, porque es nada más lejos de eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea real. Ahí está el punto. Eso no quiere decir que no valga a título, que no valga como realidad. Claro que lo es. Por lo tanto, ya aquí le estamos poniendo un límite a la ciencia. O sea, representación de la realidad no es absoluta, no es la realidad única, ¿verdad? Hay que ir desestimando esa idea. Por lo tanto, hay una pregunta: ¿finalmente tenemos acceso a la realidad o no? A eso que llaman realidad, ¿tenemos acceso o no? Bueno, eso se nos dificulta mucho. Vamos a ver por qué. Digamos, desde el punto de vista científico, la realidad para un científico es sencillamente eso que llaman comúnmente realidad objetiva. O sea, la realidad se reduce a la objetividad, a ese plano de objetividad, ¿no? Entonces, déjenme quitarle esto. Entonces, ya esto te dice que si nosotros tenemos, fíjense, esto es bien elemental, porque estamos hablando aquí en lenguaje bastante
básico para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Pero si nosotros hablamos de mundo objetivo, de realidad objetiva, ya es evidente, oh Dios, es evidente que se nos está quedando la otra mitad, porque está condicionado. Esta es una cosa, como en filosofía le decimos finito. Todo lo que esté dentro de una contraposición que sea un polo opuesto, eso es finitud. Entonces, por ejemplo, si uno habla de realidad objetiva, ya entiende que hay una realidad subjetiva que la limita. Luego no podemos reducir a la objetividad la noción que tenemos de realidad si nuestra intención es pensar la realidad como una realidad única, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la realidad objetiva es un tipo de realidad. Eso agota parte del misterio, pero es solamente la mitad, digamos así. No nos sirve. Por otra parte, tiene una cosa bien curiosa. La naturaleza de esta realidad, o sea, esa realidad que llamamos realidad objetiva o mundo objetivo, es una naturaleza virtual. Digo en otros términos que son realidades de conocimiento. Cuando nosotros proyectamos una objetividad, yo lo explicaba en vídeos anteriores, que esta noción de objetividad, de realidad objetiva, de mundo objetivo surge producto, no es que la realidad evolucione, eso no podemos hacerlo ni describirlo de esa manera, ni siquiera pensarlo que la realidad solo evolucione y se autodefina como realidad objetiva. No, eso no es el camino. Entonces, ¿qué pasa? Esta noción de realidad objetiva es un producto de la propia evolución del sujeto. Es decir, cuando uno adquiere la posición de sujeto del conocimiento, pues entonces es que nosotros podemos hablar de esa realidad objetiva. Antes no. O para decirlo, incluso llevarlo al mínimo, o sea, a su manifestación más temprana, como he dicho en otros vídeos, pues solamente y mediante esa inevitable condición de la representación del yo es que podemos nosotros hablar de una realidad objetiva que se nos enfrenta. Esa realidad objetiva, señores, es una realidad de conocimiento, porque el conocimiento es la contraposición misma del sujeto-objeto. Y eso es justamente cuando lo real se escinde en sujeto y objeto, en subjetividad y objetividad, es que aparece ese mundo objetivo delante de nosotros. Por tanto, es un proceso que requiere de lo mental. Hay que incluirlo en la ecuación, si no, no tendríamos acceso a esa realidad objetiva. No porque existe, nos preexiste, sino es que la generamos. Justamente cuando nosotros cobramos la representación del yo, y más específicamente cuando nosotros nos elevamos a la posición de sujeto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de saber, estamos hablando de conocimiento. Esas realidades son así, o sea, no son concebibles sin todo un paquete de leyes, ¿verdad? Que funcionan a través de leyes científicas, de teorías científicas, de categorías filosóficas y científicas, de conceptos abstractos. Eso es el andamiaje de todo eso. Si usted se lo quita, pues desaparece toda esa realidad objetiva, ¿verdad? Porque es una proyección que uno hace. Recuerden el ejemplo de Henri Bergson con el brazo, que se lo he comentado varias veces. Cuando ese brazo se mueve a la altura del hombro, la persona que está, si yo soy el que mueve el brazo, el que me está mirando a mí, proyecta ese movimiento a modo de trayectoria dinámica en un mundo objetivo. Lo está viendo desde la posición, digamos, del tipo que hace ciencia, del científico, ¿no? Sin embargo, para mí no hay nada de eso, no hay ninguna objetividad, es un movimiento único del brazo mío sin paso por los puntos intermedios, no es una trayectoria dinámica ni mucho menos, pero el concepto de trayectoria dinámica es un concepto científico. O sea, ya esa realidad que no tiene esa naturaleza, producto de la aprehensión desde la posición de sujeto, ¿verdad? Esa realidad se enmascara o se renombra como trayectoria dinámica. Y no es que y hasta se percibe, ¿no? De esa manera. Así, con eso trabaja la ciencia. Estamos hablando de un movimiento, sencillamente un movimiento único, que no tiene ninguna de esa proyección en la objetividad si usted es el que lo realiza. Sin embargo, el científico lo ve de esa manera, ¿no? Para que lo entiendan mejor. Entonces, lo que hay que tener claro aquí es que sencillamente ese mundo objetivo es una realidad de conocimiento, es conocimiento estructurado, y además de eso, se compone de eso, y ahí incluye toda la objetividad, las estrellas, todo lo que usted quiera. Y además de eso, pues obviamente tienes una naturaleza virtual, en el sentido que la actualidad, la dimensión actual sería cuando yo soy el que mueve el brazo, ¿no? Ahí yo estoy participando de ese movimiento. No hay intelección, como desde la posición de sujeto que está observando científicamente la proyección del brazo, ¿verdad?
Entonces eso nos dice que estamos hablando de una realidad de orden virtual que es la mitad de la realidad, no sería toda la realidad, ¿no? Entonces ya sabemos que ¿a qué tenemos acceso? Desde esa postura, fíjense que no pueden desligar lo mental del concepto de realidad, nunca lo pueden hacer. ¿A qué tenemos acceso? Bueno, desde esa postura tenemos acceso sencillamente a una realidad, a una realidad de tipo virtual. ¿Entiendes? Una realidad de tipo virtual. A eso es lo que vamos a tener acceso, pero no a la realidad per se, o como le quieran llamar, o realidad única, todo infinita. A eso no vamos a tener acceso desde esa posición que presupone, por supuesto, la intelección. O sea, uno se apropia de las cosas mediante la intelección, no mediante la participación. Así es que no es esta realidad única dentro del mundo de la ciencia. La mentalidad, por ejemplo, esto que le hablo, la virtualidad del mundo destruye la idea de que el mundo objetivo con el cual usualmente identificamos lo real, la realidad, que es el mundo de la ciencia, etcétera, ese mundo objetivo, esa realidad objetiva, pues pueda ser una realidad única. Pero también la mentalidad infantil, como le acabo de decir, puesto que tenemos que retrotraernos hacia el momento en que aparece el yo, ¿verdad? En el individuo, pues la mentalidad infantil, su desarrollo también desmiente nuestra creencia en esa realidad única y autosuficiente. Entonces, ¿cómo tenemos acceso a la realidad? Si en definitiva nosotros desde la posición de sujeto accedemos a una realidad objetiva, que no es toda la realidad, es una realidad de conocimiento, repito, de la cual podemos tener acceso mediante la intelección, pero no mediante la participación. Esa participación colapsa todo ese mundo objetivo. Y usted no necesita ni expresarla, ni describirla, ni aprenderla en esos términos abstractos, puesto que y objetivistas, puesto que no existe, sencillamente es como si colapsara, ¿no? En una realidad de tipo actual. Recuerden, yo muevo el brazo así, se acabó. Ahí no hay ciencia, hay participación. Pero no hay, ¿por qué? Porque no hay posición de sujeto. Yo no soy sujeto cuando muevo el brazo. Yo soy sujeto cuando yo estoy inteligiendo, cuando yo conozco, ¿verdad? Cuando yo pongo el saber en términos de contraposición sujeto-objeto. Ahí es que yo sería, estuviera, o sea, sería sujeto al conocimiento, e inteligiendo, no participando de esa realidad. Hay realidades que son para inteligir, en otras palabras, y otras que son para participar. Estos conceptos son compuestos, pero son complementarios también. Pero lo que está claro es que en la participación la ciencia es imposible. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque ya nos está diciendo que hay límites, ¿verdad? Y que no podemos hacer pasar gato por liebre. Si tenemos una realidad que es una realidad bastante que viene siendo como la mitad de lo real, no podemos venderla como la realidad única, ¿verdad? También hay otro ahora pensando también en la evolución de la filosofía. O sea, en la filosofía, toda la crítica del idealismo alemán post-kantiana es también una tremenda dificultad a la hora de querer reducir la realidad a la objetividad, a la realidad objetiva, ¿no? Cualquier intento de considerar esa realidad independiente del sujeto después de Kant es imposible, dado que, o digamos, independiente del sujeto del acto del conocimiento, ¿no? Dado que la filosofía kantiana demostró que es imposible desprenderse del sujeto para fundamentar, para tratar de acceder a una realidad que por definición debe estar más allá de él o fuera de él, porque sencillamente la noción de la cosa en sí, lo que te está diciendo es que elimina, ¿no? Que no necesita, que se deshace del propio acto del conocimiento. O sea, una expresión, una relación sujeto-objeto, el resultado de esa relación sería el mundo de la experiencia para Kant y lo fenoménico, pero eso es lo que tenemos que decir que es lo real, antes que aquella supuesta realidad como cosa en sí, independiente del acto del conocimiento, porque si en realidad esa realidad o esa cosa en sí es independiente del acto del conocimiento, pues sencillamente nosotros no podemos decir no podemos poner ni un solo dato, no podemos decir absolutamente nada acerca de la realidad, porque todo lo que digamos sería transformar en representaciones el sujeto, y entonces ya pues se crea la imposibilidad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué cosa es una realidad que existe
fuera independientemente del sujeto del conocimiento. Es nada. De ella no podemos decir absolutamente nada. Eso es una ilusión. Una ilusión, porque lo único que tenemos nosotros para fundamentar esa realidad, o para hablar de que existe o que no existe, o cualquier otro tipo de cosa que sea, es sencillamente transformar en representaciones, en conceptos, y a través de eso, pues, hacerla viable, ¿verdad? En otras palabras, hay que conocerla. Entonces es un contrasentido, ¿verdad? Es un contrasentido tremendo. Dado el caso que eso existiera, no podríamos decir nada de ella, que es que el mensaje que manda Kant. Y es como si no existiera entonces. Por eso el idealismo post-kantiano se deshizo completamente de esa falacia de la cosa en sí, y pues se circunscribió más bien a lo que se llamaría kantianamente el mundo de la experiencia como el mundo real, ¿no? Que el resultado de la contraposición sujeto-objeto. Recuerden que ese es el mensaje que mandó después la mecánica cuántica con el colapso de la función de onda. No se pueden explicar las cosas si usted se abstrae del acto del conocimiento, porque es un contrasentido. Entonces, simplemente lo que uno describe, lo que describe el filósofo, lo que describe el científico, no es, digamos, que la cosa en sí, la realidad per se. Si usted va a reducir la realidad al mundo objetivo independiente del sujeto, de la subjetividad, del acto del conocimiento, etcétera, etcétera. No es eso lo que describe ningún científico ni ningún filósofo. Olvídense que no es eso. Lo que describimos nosotros es el resultado de la interacción sujeto-objeto. Ese es el resultado. Pero no el objeto per se, no el mundo objetivo per se, no la realidad objetiva per se, porque eso es sencillamente una abstracción vacía, carente de todo sentido. Entonces ya sabemos que el acto del conocimiento tiene que formar parte de esa definición de la realidad que queremos dar, y eso fue lo que hizo muy particularmente Hegel, y muy bien que lo hizo, ¿no? Claro, es más complicado. Un día que necesitemos tocar este tema, pues yo se lo explicaría hegelianamente cómo es esto, ¿no? La noción de la sustancia sujeto, el conocimiento, de la autoconciencia y todas esas cosas. Pero bueno, ahora lo que hace falta es tener en cuenta que eso que llamamos realidad objetiva es sencillamente, en primer lugar, es una realidad de conocimiento, en segundo lugar, es de tipo virtual, ¿verdad? En el sentido que no es actual, que no se da por participación, como se da la realidad actual, sino por intelección, y lo más importante, que es solamente la mitad de la verdad o de lo que pudiéramos llamar realidad. ¿Por qué? Porque en mi concepción la realidad es un entretejido, un entrelazamiento, una configuración, que es la palabra que me gusta usar, tomada de Hegel, de la Gestalt hegeliana. Es una configuración acto virtual. O sea, cuando nosotros reducimos la realidad al mundo objetivo o a la realidad objetiva, entre otras cosas, lo que estamos haciendo es sencillamente expresando solamente la mitad de la verdad, porque nos estamos deshaciendo del momento actual, que también es importante. Y obviamente este tipo de teoría y conocimiento que está en la base de esta concepción es el representacionalismo, donde se apoya también o más bien en esta consideración de la verdad, ya desde el punto de vista de la verdad, como adecuación de la cosa con el intelecto, y esto no va para ningún lado, ¿verdad? Ya son modelos epistemológicos pasados, ¿no? Que ya no estamos completamente seguros que no aportan solución a nada, porque son bastante escasos, ¿no? Desde el punto de vista de las potencialidades que pudiera tener, en el sentido epistemológico, ¿no? Pues están ya como que opacos, ¿no? No sirven. En una palabra. Entonces, seguimos preguntando, hombre, ¿cómo accedemos a la realidad? ¿Qué podemos hacer al respecto, no? Y realmente aquí es donde la cosa se pone interesante, porque, por ejemplo, si desde la posición de sujeto usted accede a una realidad de tipo objetivo, nada más, quiere decir que si lo vemos así desde el punto de vista individual, pues los caminos se nos cierran. Usted puede hablar de una realidad de tipo virtual porque es una realidad de conocimiento. Usted está conociendo, la percibe en la forma que sea. Más elevada como el científico, más abstracto, o de una forma mucho más común, más cotidiana, pero también desde la posición de sujeto. Viene exactamente lo mismo, se va a mover dentro de un mundo objetivo, de una realidad objetiva, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta sería, bueno, a ver, si nosotros no tenemos acceso por ahí, ¿no?
Pues vamos a preguntarle a la ciencia qué nos dice. Vamos a mirar a la ciencia desde otro punto de vista, ¿no? Y en este caso, ¿qué haríamos? Bueno, vamos a hacer la pregunta de esta manera. ¿Quién ustedes piensan que pueda tener acceso a la realidad? Porque si la ciencia nos dice que ella es la que está expresando la realidad, la pregunta se cae por su propio peso. Bueno, entonces eso quiere decir que antes de la ciencia nadie tenía acceso a lo real. Y la ciencia es un producto moderno. Recuerden que la ciencia no existía antes, ¿verdad? Es un producto de la modernidad. Entonces, eso quiere decir que todo el mundo premoderno vivió sin acceso a lo real. Entonces, ¿qué cosa era aquello que ellos consideraban real? ¿Quién tiene el acceso privilegiado a la realidad? La ciencia. Pero la ciencia es un fenómeno que del otro día. Entonces, toda la humanidad ha vivido en la ignorancia más absoluta, sin acceso a la realidad, hasta que la ciencia apareció. Bueno, bien, ahora le preguntamos a la ciencia, bueno, ya que tú apareciste, entonces dime qué cosa es lo real. Ningún científico sabe lo que es. Nadie sabe definir qué es la realidad. De hecho, ya las últimas especulaciones, ya más tecnológicas que científicas, porque esta cultura es tecnológica, eso deben saberlo, pues, esta cultura es tecnológica, es decir, post-científica. Ya la ciencia es una cosa del pasado. Entonces, pues sencillamente, hoy por hoy, se hace cada vez más fuerte la idea de que nosotros vivimos un tipo de Matrix o algo así, o sea que no tenemos acceso a la realidad. Esos son inventos que se están haciendo ya desde una cultura más bien tecnológica. Fíjense ustedes, como un reconocimiento que no tenemos acceso. Y es verdad que no, por una parte no tenemos acceso si nosotros creemos que desde la ciencia podemos acceder a una realidad única, autosuficiente, y que siempre ha estado ahí por los siglos de los siglos esperando que la ciencia la revele o tenga acceso a ella. No, así no. Pero al propio tiempo sí entendemos que la ciencia tiene acceso a una realidad de conocimiento e incluso el papel ese de acceder a esa realidad de conocimiento en la ciencia es una de las más aventajadas en hacerlo. ¿Entienden? Por lo tanto, hay de parte y parte. No accedemos a la realidad per se, no accedemos a la realidad, a una única realidad o a la realidad toda, pero sí accedemos a un tipo de realidad que podemos llamar virtual, ¿verdad? Como había dicho ya. ¿Por qué? Porque son realidades de conocimiento, es conocimiento estructurado en realidad. Así va el nombre completo. ¿Qué cosa es la realidad científica? Es conocimiento estructurado en realidad. Ahora, la pregunta sería, bueno, pero si yo considero que la ciencia es la que tiene ese acceso privilegiado, es porque yo estoy fundamentando todo el curso de mi pensamiento en una idea básica, que sería la idea de la historia como progreso. Es decir, cuando llega la ciencia, el mundo moderno, todo lo que le antecede son vanos intentos, y llegó la ciencia y trajo la luz. Por lo tanto, yo estoy hablando de una evolución, ¿verdad? En el tiempo estoy hablando de eso que llaman historia. Prehistoria, historia, y dentro de la historia, en la evolución, el progreso de la historia, llegamos por fin a la ciencia. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que eso también es una mitad de la verdad, porque esta manera de ver las cosas que se sostiene sobre esa infeliz idea de la historia como proceso unitario, ¿verdad? Pues les decía que es solo la mitad de la verdad. Y conjuntamente con eso hay otra dimensión también, otro modo que alterna con esta visión, porque esta que estamos hablando de la historia, que pone en la base de la historia como proceso unitario, que progresa, como un progreso, ¿verdad? Que es la que nos trae la ciencia al final como la forma más elevada, y la que al final trae la luz, etcétera, etcétera. Pues este tipo de enfoque se caracteriza, vamos a hacer una extrapolación de la lingüística de Saussure, que es importante, como enfoque diacrónico. Esto sería un enfoque diacrónico, pero además del diacrónico existe el enfoque sincrónico. O sea, yo puedo hablar de que las cosas tienen historia y ver el presente como el resultado del pasado.
un pasado que ha progresado, ha ido paulatinamente progresando, entonces hemos llegado a este punto como resultado de ese progreso anterior, del pasado hacia el presente, ¿verdad? Entonces, pero como mismo es válido en la lingüística, el enfoque, además del diacrónico, el sincrónico, también en filosofía y también para la ciencia es válido el enfoque, esta duplicidad, esta dualidad de enfoque diacrónico más el enfoque sincrónico. Porque yo puedo ver las cosas. Si usted, por ejemplo, veamos aquí este bolígrafo. Usted puede explicar este bolígrafo. Si se ciñe por este esquema de la evolución, de la historia como progreso, que es lo que sostiene su manera de pensar, ¿verdad? Usted tiene su mundo objetivo, eso es, ya le he dicho que no, que es parte de la verdad. Así que reduzca sus pretensiones y no crea que la realidad objetiva es la realidad toda. Pero también pasa con la historia lo siguiente. Usted va a explicar, usted va a entender, no tiene otra manera de hacerlo. Una vez que está frente al mundo objetivo, que eso es cómodo epistemológicamente para llegar a la creencia de que todas esas cosas son reales, son verdad, etcétera, etcétera, pues con la ciencia debajo, obviamente, pues entonces también tiene vamos a decir, otra coordenada epistemológica que le alimenta esta manera de ver las cosas, para no decirle de ilusión, tampoco es una ilusión, pero bueno. Y es la de la historia y la evolución que estamos hablando, esta misma, ¿no? Entonces cuando yo le digo, bueno, a ver, ¿qué usted ve aquí? Usted ve un bolígrafo, un boli, entonces, ¿cómo lo va a entender? Va a entender el boli como resultado de la evolución de otras formas pretéritas de bolígrafo, mucho menos desarrollada, ¿verdad? Mucho menos eficacia hasta que se llega a este bolígrafo, ¿verdad? E incluso este no sería la forma más perfecta de bolígrafo, sino que hay también formas que superan a esta, como los bolígrafos electrónicos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Yo puedo ver el bolígrafo como resultado de la evolución del cálamo. ¿Saben lo que es el cálamo? Prácticamente el primer bolígrafo, la primera cosa para escribir que existió en la cultura, ¿verdad? Como una cuchilla, eso era el cálamo. Y esto, si yo le digo a usted que esto es resultado de la evolución del cálamo, pues está bien, porque usted dice, sí, pues bueno, pues empezamos a tratar de escribir los papiros y eso con el cálamo. Y entonces mira ya que lo que tenemos que llegamos por fin al boli. Vale, supongan ustedes que este es el bolígrafo electrónico más perfecto y más desarrollado todavía. Pero el problema es que usted nunca va a entender lo que es un bolígrafo electrónico. Nunca. Que sería, no lo tengo aquí, por tanto uso este, ¿verdad? Nunca lo va a entender desde la perspectiva diacrónica. Jamás. ¿Por qué? Porque es que el cálamo no tiene ninguna relación con esto. O sea, a partir del cálamo usted nunca hubiera llegado al bolígrafo electrónico. No es esa la causa del bolígrafo electrónico. Y por lo tanto no es esa la explicación del bolígrafo electrónico. Por lo tanto usted en su mente se inventa una historia, se inventa la historia del bolígrafo, vaya al cálamo, a las formas más pretéritas, las más prístinas, primarias de que puedan haber, y así funciona con todo, con la teoría de la evolución, con todo lo que sea evolución, que puedan haber de este objeto, y entonces presenta este objeto como el resultado del progreso y la evolución de aquella otra cosa que está allá, que es su forma más arcaica. Eso se lo teje usted en su mente para poder aprender y hacerse racional ese contenido. Pero usted está cometiendo un error tremendo, porque usted sabe perfectamente que no hay lógica alguna que nos lleve desde el cálamo al bolígrafo electrónico. ¿Cómo se entiende un bolígrafo electrónico? No se entiende desplegándonos en el eje de la diacronía, sino en el de la sincronía. Usted tiene que entender primero el contexto en que ese bolígrafo se produjo, ese contexto cultural que le da, que lo alimenta y lo sostiene, y ahí está la explicación de qué cosa es un bolígrafo electrónico. En otras palabras, entienda la tecnología, la forma de cultura tecnológica, y eso es lo que le da nacimiento al bolígrafo electrónico. Ese es su inicio, y no es el resultado del cálamo, que nunca explicaría qué cosa es y entenderlo. El bolígrafo electrónico. ¿Cómo usted entiende el bolígrafo electrónico? Porque entiende la tecnología.
Y esa es la madre de ese bolígrafo y esa es la que encierra el secreto, el secreto cultural, no histórico, el cultural, el factor cultural dentro del eje de la sincronía, ¿verdad? Usted ve, es todo ese sistema tecnológico, es lo que produce esto. No, esto no, digamos el bolígrafo, esto es más bien un boli científico, el bolígrafo electrónico. ¿Entienden? Hay conceptos detrás, como el concepto de paradigma de Kuhn, hay una serie de mucho conocimiento detrás de esta bobería que yo le estoy explicando. Pero lo cierto es que es así, que usted no puede entonces percibir la realidad desde un enfoque unilateral, como sería el enfoque solamente diacrónico, como el resultado de la evolución de las cosas. Entonces estamos aquí en la realidad del mundo real, que nada más que la ciencia es la que lo descubre y revela. Así las cosas no funcionan. Así las cosas no funcionan. Y por ahí no hay manera de acceder a lo real. ¿Por qué? Porque ya que la historia no existe, no hay historia como proceso unitario, eso es más bien una especie de ilusión. Aunque mantengamos la mitad que le toca, ¿no? Como dentro de lo que es la dimensión diacrónica. Vamos a reducirle a su espacio y no pretender que el mundo es tan sencillo como que primeramente se formó por las razones que sean, Big Bang, un polvo cósmico, lo que sea, y evolucionó hasta ahora. Entonces la realidad está ahí, siempre ha estado ahí delante de nosotros, esa realidad objetiva como escenario donde debutan todas las cosas y nosotros solamente tenemos acceso, los otros se equivocaron. No, todo eso es falso. Todo eso es falso, porque la ciencia, como cuando surge como un universo de sentido que en otras palabras, señores, es un proyecto humano que va a competir para sacar al anterior, vamos a decir, o al vigente dador de valores y proveedor de sentido en la cultura, que es la religión. Entonces, la religión tiene todas sus explicaciones del mundo, de los seres, de las plantas, de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Es vamos a usar otro conceptito, ya no solamente, y le dije que estaban en juego varios, pero además del concepto de paradigma y los conceptos de formas de la cultura, está también el concepto de universo simbólico de Peter Berger. Todo esto está detrás de lo que le estoy explicando, ¿no? O sea, se pueden usar todos estos conceptos para fundamentar esta idea. El asunto es que no hay una evolución sola en el eje de la historia y la diacronía, sino que hay más bien formas, vamos a verlo así, formas de la cultura que son proyectos de hombre, proyectos humanos, vamos a decirlo mejor, donde se empieza del mismo principio y se lee el pasado desde esas coordenadas. El pasado leído desde la religión es la justificación de la religión. El pasado leído desde la ciencia es la justificación de la ciencia, entre otras cosas. La ciencia va a ver todo el pasado científicamente, porque se quiere autolegitimar como forma de la cultura, obviamente dominante, porque quiere desplazar a la religión. Entonces, si usted lo ve desde esa perspectiva, usted va a ver que un bolígrafo, digamos, tiene que insertarlo en la forma de cultura dominante para entender qué cosa es el bolígrafo y desprenderse de que es el resultado de la evolución del cálamo, porque eso no es cierto. El bolígrafo no es el resultado de la evolución del cálamo, es mentira. Si quiere entender el bolígrafo, su origen, estoy hablando del bolígrafo electrónico, por ejemplo, su origen y su esencia, tiene que buscarlo en la tecnología. Y la tecnología es otro dador de valores, otro productor de sentido, es decir, en otras palabras, otra forma de la cultura que se ha hecho dominante en nuestros tiempos y que tiene su propia lectura del pasado y que tiene su propia noción de realidad. Y es así como tenemos que verlo, porque es la parte que falta, ¿verdad? Es la parte sincrónica. ¿Qué les parece? Entonces, ¿por dónde accedemos a la realidad? A través de estas formas de la cultura. La realidad no es un manto que está esperando por nosotros, así con dos palitos colgando del cielo para que nosotros estemos siempre delante de ella tratando de descubrir a la misma sábana llamada realidad. No. Es que lo que nosotros entendemos por real nos lo da la forma de la cultura en la cual nosotros habitamos, ¿verdad? Y la que constituye ese contexto que alimenta y sostiene toda la visión humana dentro de ese universo cerrado, pues es un universo cerrado. La ciencia es un universo cerrado, la tecnología es un universo cerrado. No hay relación de
de evolución entre estas formas de la cultura, sino más bien la relación que existe es de subordinación y dominio. La ciencia desplazó a la religión como dadora de valores, proveedora de sentido y productora de relaciones sociales y productora de realidad. Y entonces se impuso ella con su propia interpretación del pasado, que obviamente no era religiosa, sino la que la autolegitima como forma de la cultura dominante, y empezó desde el principio a crear su proyecto humano y a leer las cosas en sus términos, en sus propios términos, y a darle sustento a esa realidad desde la perspectiva científica. Ese es el único acceso que tenemos. Cuando decimos tenemos acceso a las realidades de la ciencia, pero no se olvide que la ciencia es un universo cerrado, es un universo de sentido cerrado, es una forma de la cultura que ya está siendo desplazada, lo mismo que le ocurrió a la religión. ¿Desplazada por quién? Por la tecnología. ¿Qué es la que manda ahora? Que es sencillamente la forma dominante de la cultura y que mantiene, como le ha pasado a todas, subordinada al resto de las formas, que las convierte en vehículo de expresión de su propio significado. Y entonces las otras formas de la cultura, dentro de los cuales a través de ella nosotros accedemos a eso que llamamos realidad o lo real, ¿okay? A través de ella, como ellas nos lo presentan, como ellas la construyen, entonces esas quedan como subordinadas, como expresión como vehículos de expresión del significado tecnológico en este caso, ¿verdad? Antes pasó con la ciencia. Y todo se tecnologiza, absolutamente todo. Ese será un proyecto más de hombre, con su nacimiento y su fin, hasta el final. La historia completa, la historia del universo y todo contado otra vez, desde la perspectiva tecnológica, ¿verdad? Entonces, bueno, no los quiero atormentar mucho con esto, pero mi mensaje de hoy es sencillamente que cómo accedemos a la realidad, pues a través de la cultura, señores, no de otra manera, a través de la cultura. Tenemos ese acceso, si lo vemos desde ese punto de vista, usted puede acceder desde el punto de vista del individuo, del sujeto, y lo que va a encontrar es una realidad objetiva frente a usted, ¿verdad? Eso lo va a hacer el científico y le va a hacer ciencia. Y le va a vender teoría científica, le va a decir que el mundo empezó por el Big Bang y que terminó no sé dónde, o que no ha terminado, o que no terminará jamás, o que sí tiene límite, lo que le quiera decir, ¿verdad? Lo que le quiera decir. Pero ese es el científico produciendo teorías científicas, que el hueco negro, que si esto, que si lo otro, que la teoría de cuerda, que la teoría M, todo ese tipo de cosas. Pero además de eso, hay otro aspecto, que es el hecho de que nosotros vivimos, o ese científico vive dentro de una forma de la cultura que se convirtió en dominante y sencillamente al hacerlo, pues sometió al resto de las formas de la cultura, entiéndase, el arte, la religión, bueno, hay otra que es el rito, ¿no? Pero también el rito, todas han sufrido el resto de esas formas, ¿no? Esa invasión, digamos, a partir de la modernidad de la ciencia, todo lo cientificó y convirtió al resto de las formas en vehículos de expresión de su propio significado. O sea, la misma religión se cientificó, como ahora se está tecnologizando, ¿verdad? Va a una iglesia ahora, es una iglesia de medieval, o hay una iglesia de los tiempos modernos, y verá que cómo la propia religión se ha ido tecnologizando también, porque sencillamente la forma dominante es hoy la tecnología. ¿Ok? ¿Qué pasará después? Bueno, eso lo dejo para próximos vídeos, pero el mensaje está claro. El mensaje está claro. Cuando hablemos de realidad, tenemos que tener presente que nosotros segregamos una realidad de conocimiento y que al propio tiempo la ciencia como forma de dominante de la cultura es la que pone las reglas. Y dentro de esas reglas vivimos y aprendemos el mundo. Te voy hablando de un mundo moderno. El mundo de hoy es un mundo tecnológico. En este caso es la tecnología la que está revirtiendo todos esos valores y científicos y ha convertido a la ciencia también en una cosita pequeña. Porque la ciencia pura, la ciencia como era en sus tiempos de esplendor, hoy no tiene ninguna significación prácticamente ninguna. Cada vez queda más opaca y más opaca. Entonces, aquí los dejo. Si tienen alguna duda, este tema está abierto, obviamente. Si tienen duda, pues pregúntenme cosas, pónganmelo ahí en los comentarios, ¿verdad? Que yo con mucho gusto le contestaré todas las preguntas que me hagan. Y por favor, bueno, pues nada, recuerden que yo hago esto en mi tiempo libre, yo no cobro por este canal, mi canal es un canal de conocimiento, no es para
¿cómo decir? Bueno, como son la mayoría de los canales estos que monetizan ese tipo de cosas. Yo no tengo eso, pero sí me gustaría que me dieran like para que me ayuden a mí, ¿no? Y que el canal crezca un poco, ¿no? Y además que me estimulen, ¿verdad? A seguir conversando con ustedes. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo.